Buenas tardes, voy a iniciar una entrevista con respecto a la experimentación con humanos y nos vamos a enfocar a los nazis. Profesor, la primera pregunta es, para usted, ¿qué son los experimentos en humanos? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, experimentar en humanos siempre ha sido una necesidad de la evolución propia, porque en el caso, por ejemplo, de la medicina o a veces tecnológicos, pues si no hubiera visto estos experimentos en humanos, pues no tendríamos los resultados que hoy tenemos, ¿no? El conocimiento que hoy tenemos y los avances que hoy tenemos. Desgraciadamente, y aquí entraremos en un tema que es también muy profundo, sobre la ética de la ciencia. Pero bueno, mi idea es de que siempre han existido como una necesidad para lograr lo que hoy somos. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué cree que consisten los experimentos en humanos? Bueno, pues hay experimentos en humanos de diferente índole, médicos, biológicos, sociales, psicológicos, ¿no? Yo te puedo hablar de mi área, ¿no? Cuando, ahorita que tú me tocaste el tema de los nazis, por ejemplo, la psicometría, ¿no? Que es un instrumento científico que se tienen o que tenemos los psicólogos para medir ciertas cualidades o aptitudes de las personas, pues nacen en estos movimientos de principios del siglo XIX, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, que era necesario medir el intelecto a través de instrumentos tangibles. Binet, uno de los primeros pioneros, realiza estos experimentos en la encomienda de seleccionar las mejores personas para ingresar al ejército. Ajá, entonces yo te puedo hablar de estos, de la parte psicológica, algunos por ahí sociales, por ejemplo, en el caso de criminología, se hacen estudios, Lombroso, el padre de la criminología, hace estudios o experimentos sobre la antropometría, de medir huesos, características de las personas, para definir ciertos perfiles criminales, ¿no? Pero bueno, pues hay muchísimos otros, ¿no? Vuelvo a repetir, yo creo que la industria farmacéutica o la ciencia farmacéutica no tendría estos avances si no hubiera estas experimentaciones previas, ¿no? Es de lo que yo te puedo referir. La otra pregunta es, ¿desde cuándo cree que se llevan a cabo? Bueno, pues yo creo que desde que el hombre es primitivo, ¿no? Claro, de una forma muy empírica, porque no tenían conciencia de que estaban haciendo ciencia, ¿no? Pero, pues desde una situación primitiva. Alguna vez dando una conferencia me preguntaba una persona, ¿cuándo nació el conocimiento de las drogas en el ser humano? O sea, ¿cuándo descubrió las drogas el ser humano? Y yo le respondí, lo más probablemente que en la edad primitiva, donde estos antiguos humanos, al ser nómadas, de ir a un lado a otro, pues tenían que ir agarrando el fruto, la hierba, la planta y comían, algunas venenosas, se moría la persona y pues ya estaba el experimento, ¿no? De esa no toquen porque esa mata, de esta sí toquen porque sabe buena, de esta no toquen, era algo muy empírico, pero pues desde entonces, ¿no? Y recordar, por ejemplo, en la edad griega, eh, esos primeros pensadores, primeros científicos, ¿no? Pues experimentaban finalmente en las personas, ¿no? Entonces, creo que desde toda la vida ha existido. La siguiente pregunta es, ¿qué fin tenían estos? Eh, Creo que al principio del conocimiento de la humanidad con las culturas antiguas como los chinos, fenicios, los griegos, la finalidad sí era producir conocimiento, sí era producir evolución. De hecho, la alquimia, la química, pues data desde entonces, ¿no? Los médicos hacen el juramento hipocrático porque Hipócrates fue el primero que experimentaba, que diseccionaba, que hacía, y creo que en ese entonces, posteriormente creo que entrando el feudalismo, ¿no? Esta parte donde ya reinaba más una creencia espiritual, o donde surge la Santa Inquisición y todo esto que es el obscurantismo de la humanidad, pues realmente ahí no hubo avance. Estos experimentos pues nada más estaban basados en, yo te puedo nombrar uno que hacía la Santa Inquisición, que a quien culpaban de herejía, si le ponían una piedra en el pie y lo arrojaban en un río, si él lograba salir,
pesa la piedra y no se ahogaba, era inocente. Imagínate, ¿no? Que experimenta, ¿no? Era inocente, entonces Dios sabía que por algo lo había salvado. Pero si no salía del río, pues es porque era culpable, ¿sí? Entonces, sí se hacía igual, ¿no? De una forma muy empírica, muy primitiva, pero pues se seguía haciendo experimentar, ¿no? La situación de los instrumentos de tortura, ¿no? También era experimentar, o sea, cuál provocaba más dolor y sufrimiento para poder poner un ejemplo ante la sociedad, ¿no? La otra pregunta es, ¿cree que los nazis hayan realizado experimentación en humanos? Bueno, eso de creer, sí, yo creo que sí, ¿no? De documentarme, no, la verdad no te sabría decir, pero supongo que sí, y no solamente los nazis, yo creo que en ese momento también la Unión Americana, los americanos estaban haciendo experimentos con humanos, yo creo que toda potencia en desarrollo hace experimentos, ¿no? Entonces, de hecho, la última, esta parte del 11-11 de septiembre de Nueva York, esta guerra que le inicia Estados Unidos al Medio Oriente, pues creo que también ahí justificaban tanto que porque había experimentación. Entonces, pues no estoy documentado, pero pues siempre lo he visto, ¿no? Entonces no dudaría que los nazis hicieron experimentación con humanos. Ok, la siguiente pregunta es, ¿a qué se debían sus acciones de los nazis? Pues por lo que he leído y me he documentado, tiene que ver mucho con esta idea de la supremacía de la raza, ¿no? Que también esta situación es el etnocentrismo, ¿no? Siempre ha existido y no solamente del pueblo alemán, los japoneses, bueno, pues todavía acuérdense ahorita con el movimiento migrante hondureño que tenemos, pues somos un tanto etnocentristas. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que la raza azteca pues es una raza superior, ¿no? Entonces en el caso del movimiento nazi, pues tuvo que ver con esto, ¿no? De la supremacía de la raza. La otra pregunta es, ¿qué población era la más vulnerable en ese tiempo? Mira, en ese tiempo del Holocausto, creo que la población más vulnerable y que sigue siendo, y en toda sociedad sigue siendo, pues son niños, mujeres y ancianos. Y lo vemos, ¿no? En muchos documentales que hablan del Holocausto, quienes estaban en los campos de concentración, pues realmente, o quienes morían, ¿no? En los campos de concentración, pues eran mujeres, niños y ancianos. Porque al final de cuentas los hombres jóvenes, pues se les explotaba para el trabajo. Entonces creo que esos fueron los primeros víctimas, ¿no? Sí. Otra pregunta es, ¿cómo se consideraban los nazis? ¿Cómo se consideran los nazis? Vuelvo a repetir, ¿no? En esta ideología de la supremacía de la raza se consideraban un tanto con ciertos dones o dotes, ¿no? Recuerdo haber visto un documental, bueno, yo creo que uno de los que han visto mucha gente es El niño de la pijama de rayas, me parece ahí, donde se muestra o se ve que el pensamiento nazi era decir, nosotros somos humanos, los judíos no lo son. Ajá, y esa parte de decir, tenemos ciertas cualidades y características, ellos no, tal parece como si ellos fueran humanos y los judíos simios, ¿no? Entonces, no solamente era una supremacía de la raza, sino también entender que como humano tenían otros dones que otros no tenían. ¿Qué sería la raza superior? Esa sería, ajá, esta parte de encuadrar una idea de ser superior a otro tipo de humano. Otra pregunta es, ¿qué era esencial para ellos en esa época? Para ellos, creo que lo principal era lo que atañe a todos los pueblos que buscan como tener una superioridad, que es tener una vida placentera, una vida sin problemas, porque cuando se idealizó la supremacía de la raza aria, pues eso era, ¿no? El que los alemanes pudieran tener poder económico, político, sobre todo Europa, y si era posible por todo el mundo, pues para que ellos subsistieran cómodamente, por decir, como en el mundo. Creo que es eso, ¿no? ¿Conoce algún experimento que los nazis hayan realizado? No, la verdad no conozco, no he leído. Vuelvo a repetir, pero no por ello, pues no dudo que hayan existido, ¿no? Y te digo, esto de Binet viene a partir de que se experimentaba en la Primera Guerra Mundial la selección de los mejores soldados o personas para ir a la guerra, ¿no? Pues, entre ellos deben estar algunos de esos. La siguiente pregunta es, ¿qué personaje nazi es el más icónico?
Pues sin duda, obviamente, Adolfo Hitler, ¿no? Es un personaje icónico que ha pasado, siempre digo yo, pasó a la historia como el hombre más malo, ¿no? El más malo y perverso del mundo, ¿no? Cuando ha habido otros como Genghis Khan, ¿no? O el rey Tutankamón, me parece, que se llama así, no recuerdo cómo se llama, algunos emperadores egipcios, ¿no? Que yo creo que eran peores, pero sin embargo, pues yo creo que en el top 10 dicen que Hitler está hasta arriba, ¿no? ¿Qué sabe de ese personaje, en este caso de Adolfo Hitler? En este caso, por lo que tengo poco conocimiento, es que el joven, ¿no? Con ideas liberales para hacer en ese momento, supo escalar rápido en la cúpula política de Alemania, consagrando sus ideas de supremacía, y se dice, ¿no? Digo, se dice porque se escribe mucho y de eso, ¿cuál será la verdad? Pues quién sabe, pero se dice mucho que Hitler reacciona contra el pueblo judío por las vivencias que tuvo en la infancia, ¿no? Por ahí cuentan la anécdota que me parece que lo rechaza, lo humilla a una familia judía cuando era pequeño, y pues de ahí lleva esta parte, ¿no? De decir pues, contra los judíos. La siguiente pregunta es: ¿qué cree que hubiese pasado si hubieran logrado sus objetivos? Mira, el poder político, ¿no? Poder social, controlar a la sociedad, es cíclico. Roma cayó, ¿no? El Imperio Romano cayó, el Imperio Chino cayó, ¿no? Creo que si hubiera logrado sus objetivos Alemania, pues sí, yo creo que gran parte de tiempo hubiera estado Europa, sino que hasta todo el mundo, ¿no? Bajo el mandato o la tiranía alemana, ¿no? Pero todo es cíclico, ¿no? Igual, porque también hablar del mundo es una extensión sumamente grande y controlar tanto es muy difícil, ¿no? De hecho, recordar la revolución, la independencia mexicana, pues lo logramos gracias a que en España había una revolución civil, logramos la independencia de México. Si no, pues porque pues no hay fuerza política que pueda contener tanta población y tanto territorio. Entonces, nos hubiéramos sometido un rato a los alemanes, pero hubiera sido un rato, todo hubiera sido cíclico. La última pregunta es: ¿quién mandaba a realizar los experimentos en humanos? Bueno, si hablamos de ese momento nazi, y que digo que no tengo conocimiento de algún experimento, pues recordar que todo se manejaba desde una cúpula militar, ¿no? Desde la cúpula militar. De hecho, por ahí yo he escuchado que decían que ni siquiera Hitler tenía conocimiento, que también se ha discutido, ¿no? Como pues que no tenga conocimiento, pero que ni siquiera él tenía como a ciencia cierta qué se hacía en los campos de concentración, que realmente eran sus subordinados, comandantes alternos, que eran los que mandaban. Y yo he de suponer que si hubo experimentos en humanos, debieron haber sido dirigidos por subalternos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues Hitler no era científico, ¿no? Entonces debió haber tenido subalternos científicos que debieron haber hecho esos. Entonces, quienes yo creo que maquilaban toda esa parte, ¿no? No creo que directamente haya sido Hitler. Muchísimas gracias por regalarme parte de su tiempo para responder esta entrevista. No, gracias a ti por tomarme en